Ok, nuestro siguiente speaker es Alejandro Fernández. Nos va a hablar un poco acerca del presente y futuro del DeFi. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Fernández. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aleph Crypto. Soy un entusiasta cripto y bueno, me encantan las criptomonedas. De hecho, desde que estuve en el liceo, básicamente hablaba con un amigo sobre criptos, Bitcoin generalmente. Incluso pertenecía al grupo de investigación para la comunicación, el CIC UCAP, ni charlas sobre cripto en UCAP. Y bueno, el destino nos ha traído un poco a trabajar en este mundo de lo que es las criptos. Actualmente trabajo como Community Manager para BFX Leos, que es una comunidad asociada a Bitfinex. Y Bitfinex es uno de los exchanges más grandes de criptomonedas o los más importantes. También en el pasado trabajé para MakerDAO como embajador. Y actualmente estoy involucrado en la comunidad de MakerDAO en general. Y también soy parte del equipo actualmente de API3 Latam. Y bueno, saludo a los chicos ahí de API3. Bueno, vamos a comenzar un poco hablando sobre la evolución del dinero. Para hablar del presente y futuro debemos conocer el pasado, de dónde viene esta ruta de transformación del dinero. Y como pueden ver en la imagen, pasamos primero por el intercambio de objetos físicos por otros. Aún no estamos en el trueque, se intercambiaban conchas de mar, perlas, rocas entre sí, como un bien físico, algo simbólico. Y bueno, si ven la vaquita, ahí sí pasamos a lo que es el trueque. Ya los objetos de valor tienen, un valor representativo, es decir, que ya, por ejemplo, una vaca tiene un valor de 10 ovejas y a su vez 10 ovejas vale 10 sacos de trigo, etc. Y lo que aquí podemos ver ya la evolución de lo que es la economía en general, las siguientes evoluciones del dinero, que no mencionaré por el tema del tiempo, pero la mejor parte creo que es la creación de los billetes y las notas de banco, que estaban respaldadas por oro. Y en 1971 Nixon derogó esta medida, cambiando el formato de lo que es el dinero actualmente. Metafóricamente hablando, este dinero ya no tiene respaldo y prácticamente no tiene valor intrínseco. Aquí despierta la creación de una nueva economía basada en lo que es la deuda y otros factores políticos. Hasta que llegamos a la actualidad, donde ya hay tarjetas de crédito, débito y se crea el comercio electrónico. El nacimiento de Bitcoin aquí lanza un movimiento, vamos a decirlo así, en el año 2008-2009, cuando se crea, ya que por la quiebra de distintos bancos dejan la ruina a millones de personas en el sistema financiero. Las bienes raíces casi colapsan. Y ante todo esto, lo más profundo de Internet nace esta moneda que dice resolver los problemas más elementales de lo que consideramos dinero, ¿okay? Y la transferencia de valor, que es lo más importante. Bitcoin es importante porque surge como un ejemplo de la primera moneda descentralizada desde su concepción. Y esto significa que no hay una autoridad central o un banco que decida sobre la moneda, que nadie realmente puede controlar Bitcoin. En este caso, el código es ley y solo se emitirán 21 millones de monedas. Así se crean las reglas de este sistema distribuido que hace posible las transacciones. Y bueno, aquí ya vemos el indicio de lo que es el presente actual donde nos encontramos. Otro momento significativo también fue la creación de Ethereum, que es una de las redes más importantes en el año 2014, que fue ideada por primera vez los contratos inteligentes dentro de esta red, o los smart contracts, y son contratos que se ejecutan sin intermediarios. Realmente podemos decir que con esta red es la que nace la tecnología DeFi y el actual ecosistema que podría decirse Legos o aplicaciones que están interconectadas entre sí de una manera que simula el sistema financiero. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué es DeFi? El término DeFi viene, y lo pongo, de Decentralized Finance o finanzas descentralizadas. El ejemplo para entender
DeFi es sencillo, es toda la infraestructura de productos o servicios que podemos esperar del sistema tradicional, pero convertido a algo sin intermediarios, de toda manera descentralizada. Es decir, atrás no existe un tercero de confianza. Ok, ahora pasemos y vemos un poquito el sistema financiero descentralizado. Y vamos a hablar un poco sobre las ventajas. La primera, obviamente, la más importante es la accesibilidad, ya que el sistema financiero mundial limita no solo el uso, también la posibilidad de que las personas puedan acceder a instrumentos financieros. Y esto es una limitante muy grande, sobre todo en países en desarrollo, e incluso es una barrera directa sobre el futuro económico de nosotros, los individuos, el no poder ahorrar, guardar dinero, etc. Luego tenemos la otra ventaja, que es el open source, que esta parte tiene que ver con el código libre. En este caso, la mayoría de los protocolos dejan que su código sea libre, de libre acceso, e incluso los contratos inteligentes puedes auditarlos en su mayoría. Esto promueve la participación de la comunidad, encontrar errores y así ser recompensados con dinero por estos aportes en programas, hackatones, eventos, etcétera, que son recompensados muy bien en el entorno DeFi. Luego tenemos la transparencia, que esto está enlazado con el punto anterior, ser todo de código abierto, y más allá, gracias a esta capacidad de visualizar todo, incluso las redes blockchain en general, se sabe todo, se sabe realmente qué se hace con tu dinero, a dónde va, se puede ver la liquidez del protocolo y todos los datos del mismo. Ok, muy bien. Ahora vamos a pasar a las desventajas, que hablarlas obviamente, que son los hackeos, como los protocolos son de código abierto. Como lo mencionaba antes, los hackers aprovechan esto para revisar el código y encontrar vulnerabilidades. Igual pasa con los contratos inteligentes. El caso más famoso recientemente fue el de Axie Infinity, que se robaron de su breach, de su fuente de redes, aproximadamente 650 millones de dólares. Y se especula que son norcoreanos, curiosamente, que DeFi es mundial también. La escalabilidad, esto tiene que ver en general con el diseño, las estructuras económicas y los incentivos detrás de DeFi, y también de muchas dApps que no están diseñados para una cantidad masiva de usuarios. El caso Terra Luna y UST es un ejemplo de esto, y realmente muchas redes no están preparadas para la masificación de tantas transferencias, ¿no? y aplicación. Las regulaciones lo pongo ahí porque esto en parte puede afectar a los protocolos DeFi, aunque parezca un poco descabellado. Hay un componente humano detrás de todo lo que son las dApps. Entonces, prácticamente son como una especie de startup y tienen una tendencia un poco centralizada y pueden ser reguladas en algunos países como Estados Unidos, etc., ¿no? Países del primer mundo. Ok, aquí vemos un poco lo que es la capitalización de mercado, que como pueden ver aquí en DeFi Pulse dice aproximadamente que son 50.000 millones de dólares. Eso apenas en 2 años, y 146.000 millones, dice DeFi Lama, en total en todas las redes. O sea, realmente estamos hablando de un valor impresionante de mercado, un mercado que ha crecido de cero aproximadamente desde hace 2 años, tiene un crecimiento gigante en el uso de todas estas tecnologías, ¿no? Muy bien, ahora vamos al caso de usos, de los usos más importantes. Aquí veremos un patrón, obviamente, con el tema descentralizado, DEX. Y realmente se busca que todo el ámbito de lo que se construye este ecosistema tenga la menor interacción humana. ¿Okay? Por eso mucho se usa la descentralización, ¿okay? De lo que hablábamos antes. En este caso, lo que es un DEX. El DEX viene básicamente del término exchange descentralizado, y un exchange básicamente un intermediario entre un comprador, un vendedor que quiere obviamente hacer una transacción de compra o venta de su criptomoneda. Y básicamente todas las decisiones de los DEX se ejecutan por aprobación del usuario. Eso es una estructura que está conformada por contratos inteligentes y que es un cambio de paradigma desde este punto de vista, si lo vemos así.
También incluso está el tema de los AMM o los Automated Market Maker, que solo voy a mencionarlos por encimita porque es muy bastante complejo y creo que no da el tiempo. Básicamente son creadores de mercado que se apoyan en lo que son las liquidity pool y que son un componente esencial para lo que es la columna vertebral de lo que llamamos DeFi, y así se crea la liquidez realmente necesaria para comerciar dentro de estos exchanges descentralizados y hacer swaps. Y bueno, es sencillamente cómo aportar liquidez. Sencillo, tenemos 2 tokens, tú con estos 2 tokens ingresas a un pool y a cambio de este aporte el usuario ganará comisiones, o bueno, tú en general ganarás comisiones por este trade que se ejecuta. Y por supuesto, si aportas grandes cantidades, el pool, o sea, la mayor cantidad de comisiones se te va a ti, porque las comisiones se reparten entre todos los jugadores, que eso es lo más revolucionario. ¿Okay? Luego tenemos a las DAO, que a mí me encantan las DAO, ya que trabajé en una, como MakerDAO. Las DAO podríamos definirlo como una estructura jerárquica diferente de una empresa, aunque son una completa revolución actualmente porque no es que exista un jefe tradicional, no es nada de eso. Incluso hay un ejemplo de Ucrania que incluso crearon una DAO para administrar esos fondos en criptomonedas. Y las DAO son sencillamente, su término en español sería organizaciones autónomas descentralizadas, y prácticamente podríamos visualizarlo como una startup, una empresa, como una organización donde esta comunidad de trabajadores es que realmente crean la empresa, o sea, le aportan valor, entienden que necesita el protocolo, votan, crean una propuesta de trabajo, y así es más o menos como funciona una DAO a través de votaciones. ¿Okay? La comunidad siempre quiere lo mejor para el protocolo y contribuyen activamente al desarrollo del protocolo, o sea, de que realmente el protocolo sea exitoso, son colaboradores de ese éxito. ¿Okay? Los trabajadores, como dijimos antes, pueden votar, pero para poder votar necesitan algo con que hacer su derecho al voto. En este caso, el voto es una forma simbólica de aprobar cosas, de aprobar ideas, medir de forma efectiva el sentimiento de esta comunidad que estamos llamando DAO. Y el token, los tokens de gobernanza son esenciales en este caso, ya que son los protagonistas cuando hablamos de votaciones, porque se utiliza para esto mismo gobernar dentro de la DAO y hacer cambios importantes del protocolo, y a su vez cambios de tarifa, cambios de, en general, de todo lo que tiene que ver con la estructura de la empresa, por así decirlo. La primera DAO considerada totalmente autónoma actualmente es MakerDAO, que es una plataforma de préstamos o lending, que su principal atractivo es DAI, su moneda colateralizada con otras criptos, y MakerDAO es un ejemplo muy interesante de cómo funciona un mercado de préstamos, porque uno vas a obviamente depositar, o sea, no vas a pedir un préstamo sin garantía, tiene que haber una garantía para que la persona devuelva el préstamo. Entonces tú lo que haces es depositar tus criptos en ese protocolo, y luego posteriormente o sea, obtienes el préstamo y entonces tienes que dejar de depositar tus criptos ahí. ¿Okay? Y luego, por supuesto, pagas el préstamo y se te devuelve tu dinero, tus criptos. Así más o menos como funciona un DAO, un vault de Maker. Y básicamente esto es el principio de lo que es una colateralización de un activo. Y así es como se emite DAI. Tú metes Ethereum y puedes, por supuesto, obtener DAI. Y básicamente un proceso de los usuarios. Y bueno, aquí ya entramos en un proceso, en un tema bastante interesante, perdón, que es lo que son los NFT, lo que es el arte en general. Y bueno, este maravilloso mundo. En general, me gustaría un poco sobre, sí, el arte en general. Y bueno, los NFT son básicamente tokens no fungibles que no son divisibles en más partes individuales. Su valor se basa en ser un token único. Y bueno, como los objetos de colección, por ser la única edición, son valiosos, como una carta, qué sé yo, tal vez algún
algún juguete antiguo que solamente hubo una sola edición, bueno, es valioso por eso. Y los NFT actualmente tienen cierto éxito, la tendencia ha bajado, la popularidad ha bajado bastante, ya que, por ejemplo, lo más famoso, ahí lo pueden ver, lo que es los Bored Ape, que son estos monos con cara de resaca, a mí me gusta decirlo así, porque son bastante feos. Y bueno, el arte en general es bastante subjetivo y incluso se podría decir que hay muchas vertientes donde para gustos colores. Y recuerdo que había un artista que literalmente pegó una banana con cinta adhesiva, ya es la considerado arte, y la obra se vendió por $150,000, ¿cierto? En el año 2019. Ok, entonces, bueno, no sé qué es más ridículo. Alguna gente dice que los NFTs, tú no obtienes como que la garantía, pues, de que ese arte es tuyo, pero realmente sí es tuyo porque tú obtienes el token. O sea, el token, incluso hay gente, no, pero es que ese arte que está allí es un servidor y tal. No, o sea, incluso hay un servidor, hay una especie de servidor, podemos decirle, que es interplanetario, que se creó de forma descentralizada para guardar archivos. Y muchos NFT lo utilizan e incluso no, es inviolable. ¿Okay? Los videojuegos, por ejemplo, también se ha utilizado lo que son los NFTs. Se ha experimentado mucho. Hay desarrolladores de videojuegos muy importantes que han apostado por lo que son los videojuegos con NFTs. Y uno que no podemos dejar de mencionar es Axie Infinity, porque Axie Infinity básicamente fue un boom aquí en Venezuela. Yo creo que todo el mundo conoce en esta llamada que es Axie Infinity. Y bueno, el juego consistía en 3 NFTs que tenías como mascotas virtuales. Tenía un modelo económico bastante interesante. Lástima que no era sostenible, pero este cambio, actualmente tienen un cambio en lo que se conoce como el modelo Play to Earn, que básicamente es jugar para ganar. ¿Ok? Y ellos cambiaron este modelo a Play, era Play to Earn, que era jugar para ganar. Y ahora lo cambiaron a Play and Earn, que básicamente Play, o sea, juega y gana. Entonces, algo como que ya las ganancias no son obligatorias, sino son algo, por así decirlo, secundario. O sea, obtener ingresos dentro del juego es algo secundario. Bueno, básicamente hay muchas otras aplicaciones dentro del mundo de los videojuegos. Incluso se interesó Electronic Arts y Ubisoft para experimentar lo que son las skins en los videojuegos, personajes, armas, etcétera. Y tal vez, probablemente, no veamos en el corto plazo un videojuego de AAA que incluye NFTs, porque la tendencia ha bajado, la tendencia con las criptos en general y los NFTs ha bajado. Entonces, algo que probablemente en el futuro veamos, próximamente en 5 años, probablemente, no se sabe. Y en la música tenemos un caso particular, por ejemplo, con este protocolo que se llama Audius, que básicamente es un SoundCloud descentralizado, donde puedes compartir tu música desde sus nodos, y recompensar al artista con tokens de su plataforma. Y el proyecto básicamente te da el control total de la distribución de tu música, ya que la mayoría de los artistas actualmente que pertenecen a disqueras grandes, Universal, Sony Music, etcétera, no son dueños de su música y solo reciben una tarifa fija por contrato de su música. O sea, realmente no son dueños ni siquiera de las letras de sus canciones, algunos artistas, ¿no? Entonces esto da mayor libertad, lo que hablamos de la descentralización, porque es importante la descentralización incluso en todos estos ámbitos. ¿Okay? Y bueno, en general, ahora sí toco un punto bastante interesante. Hay que hablar sobre el futuro de las DeFi. Obviamente yo no soy un gurú experto de lo que puede pasar con las DeFi en el futuro. Es una especulación, tómenlo como eso mismo, una especulación. ¿Y por qué pongo aquí, por ejemplo, lo que son las CBDC, que son las monedas de los bancos centrales del mundo, que están potenciando, por ejemplo, el dólar digital, lo que es el euro digital? Porque estamos viendo que hay un componente
importante hacia que se abandone el concepto de banca. Se utiliza más que todo este concepto de una billetera virtual, similar a lo que son DeFi, desde un punto de vista tecnológico. Obviamente hay mucha separación de ideas, porque obviamente la centralización, los bancos pueden bloquear igual con las CBDC tu dinero, pueden desaparecer tu acceso a estas wallets. Entonces, realmente las DeFi no van a suplantar, ni las cripto creo que van a suplantar a lo que son los bancos en el futuro, pero sí probablemente haya una unión de lo que es CeFi más DeFi, por eso lo coloco allí, porque técnicamente el sistema centralizado, dijimos antes, ha tenido muchas fallas en lo que este acceso, esta accesibilidad a las finanzas, a pedir un préstamo. Por ejemplo, el caso de China, obviamente que hay que separarlo mucho del tema ideológico y más que todo hablando del tema tecnológico. Es un ejemplo de lo que podría ser DeFi en el futuro, obviamente, hablándolo desde la perspectiva tecnológica. Y bueno, en general, todo probablemente se maneje desde una aplicación, tal vez MetaMask se vuelva algo más intuitivo, más accesible para muchas personas y que incluso muchas páginas integren lo que es el acceso a MetaMask. Porque, por ejemplo, en la Web3 se habla mucho de lo que es la Web3, aún todavía no se sabe qué es Web3. Entre todos tenemos una opinión diferente de qué es Web3, pero no es simplemente que puedas acceder a una página web con MetaMask. No es simplemente eso. Tiene que haber algo detrás que es, como te estoy diciendo, o me estoy diciendo a ustedes, que es DeFi en general. Y bueno, el ecosistema, por supuesto, va a cambiar y gracias a la CBDC también se expanda aún más de lo que estamos viendo actualmente. Y las instituciones probablemente vayan a regular lo que son las DeFi, hacia un camino mutuo entre no asfixiar esta tecnología, sino también adoptarla, cambiar los paradigmas actuales de lo que es dinero, y que realmente esperemos que se cree una revolución de lo que probablemente sea el nuevo dólar digital, que aún falta mucho camino y esperemos que salga pronto, igual que esperemos que DeFi no muera en un futuro próximo. Y bueno, nada, hasta aquí mi exposición, mi presentación. Buenísimo. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Sí, estamos revisando aquí en el chat a ver si alguien ha dejado alguna pregunta. Podamos responder en 5 minutos, pero hasta ahora lo que más me llama la atención de los NFT es la aplicación que puede tener como avatar, incluso para establecer una marca o una identidad en las redes sociales. Sí, mucho de lo que hemos estado hablando. Preguntas, me parece. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, pero hemos dejado tus contactos, Alejandro, en el chat para que te contacten cualquier cosa. Un gusto que hayas estado aquí con nosotros hoy. ¿Algún consejo o así, alguna curiosidad que tengas, compartas con nosotros? Realmente muchas gracias a ustedes por el espacio. Ya saben, mi Twitter, AleFCrypto. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy disponible. Me pueden escribir, cualquier consulta. Realmente soy muy amigable, a todo el mundo le respondo. Y bueno, nada, realmente hay que seguir construyendo en este espacio. Invito a todos a que siempre, por supuesto, lean y practiquen, realmente se involucren en lo que es el ecosistema cripto. Creo que es lo mejor de cualquier ámbito, por la descentralización, por lo que te permite el acceso, el ahorro, y te abre muchas puertas. Realmente diría que a todos, por lo menos, que ahorren o que se involucren de alguna manera en este ecosistema y creo que lo más positivo, construir entre todos ese futuro que deseamos, que soñamos, que es que todos podamos tener bastante accesibilidad a las finanzas, a un futuro económico mejor y qué mejor que construyendo este futuro juntos.